que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto a un río de aguas vivas que no encontrará. Bienaventurado aquel que confía, el que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto a... Bueno, como cada fin de semana, pues nos estamos preparando para iniciar el Shabbat, el día de reposo. Y en este día de reposo quiero analizar algunas escrituras, porque mucho tiempo he leído escrituras que parece ser que dicen una cosa y otros dicen lo contrario, y hay gente allá afuera que se llaman incrédulos o se llaman ateos, que por cierto se saben estas escrituras pero de memoria, y suelen citarlas. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, es que el Señor en el principio creó todos y descansó al séptimo día, y si Él es Dios, pues ¿por qué se cansa? Cuando no se dan cuenta que no tienen ni la menor idea lo que están diciendo, porque cuando dice y creó el séptimo día y reposó en él, en realidad la definición exacta quiere decir que dejó de crear y creó el séptimo día para nosotros los seres humanos, que también hicieran lo mismo, dejáramos de crear, dejáramos de trabajar, dejáramos de hacer muchas cosas. Pero ciertas definiciones han cambiado ciertas palabras y hace que haya mucha confusión. Por ejemplo, lo que vamos a leer en esta tarde, ¿no? Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya un cambio en la ley. Y nadie sabe con exactitud quién escribió el libro de Hebreos. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Por ejemplo, en el día de reposo pasado vemos que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a cambiarla, sino a cumplirla. Pero luego leemos Hebreos capítulo 7, versículo 12, que dice que cuando hay un cambio de sacerdocio, entonces hay también un cambio de ley. Entonces, bueno, ¿se va a cambiar la ley o no se va a cambiar? O sea, no puedes decir una cosa y luego hacer otra. Y ese es el tipo de escrituras que a veces hacen que haya tanta confusión en nosotros, que decimos ser hijos de Dios, pero no tenemos ni la menor idea de lo que las escrituras quieren decir. Y luego vamos a la iglesia y escuchamos a alguien dar un sermón, no sabemos si nos está diciendo la verdad, la mentira, nos parece bien, nos emocionamos, pero nunca analizamos a la luz de la palabra de Dios si eso es correcto o no. Lo que sí creemos, y todo el mundo es casi el 99.9% de los cristianos creen que Dios es omnisciente, es omnipresente y omnipotente. En otras palabras, todo lo sabe, y si todo lo sabe, pues ¿cómo se va a contradecir? Todo lo puede, pues creo todo esto. Omnipresente, está en todo lugar. Entonces, si es un Dios perfecto, entonces Él no se debe de contradecir. Y si Cristo vino y dijo que Él no iba a cambiar, es más, dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pues estamos viendo en Hebreos que dice que va a haber cambio de la ley. Entonces, ¿va a haber cambio o no va a haber cambio? Y nadie le vale un comino, nadie se toma el tiempo para ver cuál es el meollo de todo este asunto. Pero si Cristo dijo que no iba a haber cambio, entonces una de las cosas es, o no entiendo lo que la Biblia dice, porque realmente las escrituras no se contradicen. Entonces hoy en esta noche vamos a hacer un análisis
de Hebreos capítulo 7, versículo 12. Pero este no es una respuesta sencilla. Sí, tengo que tomar un poco de tiempo para explicar exactamente qué es lo que está pasando. Y leamos Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio en la ley. Eso es lo que vamos a analizar. Y para eso quiero mencionar algo. Por ejemplo, vamos a analizar tres cosas. Estamos bajo la ley de Cristo de Moisés, porque alguien hizo la pregunta la vez pasada. Y la verdad que no tenía tiempo antes para responderlo, pero he estado trabajando en eso. Vamos a analizar, no hoy, pero en la semana que viene después, si estamos bajo la ley de Cristo de Moisés, y si los mandamientos de Josué son internos o son externos. Pero hoy nos vamos a enfocar en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Hebreos capítulo 7, vamos a leer un versículo antes, para que empezamos a entender de qué se trata este asunto. El capítulo 7, versículo 11 dice de la siguiente manera: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de ley. Bueno, aquí ya estamos viendo, porque acuérdense que hay que leer las escrituras dentro de su propio contexto. No puedes tomar una cosa y sacarlo de su contexto, se pierde todo. Pero aquí ya estamos viendo que lo que se cambia primero es el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio no era perfecto. ¿Sí? Y que bajo ese sacerdocio está aconteciendo lo que nosotros comúnmente llamamos como cambio de ley. Pero hay que analizarlo bien, porque Cristo dijo, yo no vine a cambiar las escrituras. No puede, si la ley cambiara, contradeciría tantas otras escrituras. Por ejemplo, el primer estudio que hicimos en el día de reposo, el que dice que me ama, pero no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, si ya se cambió el sacerdocio, si ya se cambió la ley, ¿cómo puedo ser un mentiroso si yo no guardo los mandamientos? Sí, no tiene sentido. ¿Cómo el apóstol Juan me dice que si yo no guardo los mandamientos, soy un mentiroso? ¿Cómo puede decir que el amor de Dios no está en mí si no guardo los mandamientos si ya se cambiaron? Entonces, si la ley ya cambió, nada de eso tiene sentido. Aquí hay una aparente contradicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. O sea, nos metemos muchas veces en la fe y no tenemos ni la menor idea en lo que creemos. Confiamos en lo que alguien más nos dice, pero no sabemos si esas personas están correctas. Acuérdense la escritura que dice, maldito el hombre que confíe en el hombre. Debemos de tener o tomar responsabilidad por nosotros mismos. ¿Sí? En el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo era algo que los hebreos tenían era el Shema Yisrael, Elohim Adonai, Elohim Ajah, que quería decir, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y eso significaba escucha y obedece. Y decía Deuteronomio 6.5, alguien lo puso hoy en el Facebook, Deuteronomio 6.5, y estas cosas enseñarás a tus hijos. Al estar en la mesa y en la cama, al levantarte, al salir, al entrar. Entonces era la responsabilidad del hogar examinar las escrituras, no permitir que alguien más lo hiciera. Pero hoy hemos perdido esa costumbre y es tiempo de que lo recobremos otra vez. Entonces vamos a analizar Hebreos capítulo 7, versículo 12. Y aquí en el 11 ya vemos que se trata de que hay un cambio de sacerdocio, porque el sacerdocio levítico no era perfecto.
Pero miremos la siguiente escritura, que está en Hebreos capítulo 7, es en el mismo capítulo, pero versículo 19. Por eso digo, no puedes tomar Hebreos 7, 12, leer que cuando el sacerdocio cambia la ley y no lees todo lo demás. Porque ¿qué significa eso? Agarramos ese versículo, lo sacamos fuera de contexto y nos olvidamos de todo lo que se ha escrito. Pero mire lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo. Dice pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Y el 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, hablando de los levitas, pero este con el juramento del que se dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegarán a ser muchos debido a que por su muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre por la intersección de ellos. Ahora, mira lo que dice. Póngale atención al versículo 22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y esto es el meollo para desenredar todo confusión. Cambió la ley, dice Cristo no lo voy a cambiar, pero aparece el libro de Hebreos y dice que se va a cambiar y no tenemos la menor idea de lo que estamos leyendo, pero es necesario que leamos todo el capítulo, 2 o 3 capítulos después y saquemos el punto clave de qué se está hablando. Y aquí estamos hablando que se está hablando de un cambio de sacerdocio y que Jesús es fiador de un mejor pacto. Pero el problema que tenemos nosotros, los que nos llamamos cristianos de esta nueva era, de este siglo, es que no leemos toda la Biblia. Porque este pacto no es algo nuevo. Este pacto del cual Jesús viene a ser fiador no es algo que Él se inventó. Este pacto del cual se está hablando en Hebreos no es algo que apareció de la noche a la mañana. Esto ya estaba profetizado. ¿Sí? Pero como no leemos de dónde se inició este asunto, pues leemos Hebreos 7:12 y le damos la interpretación que mejor nos parece. Pero no es así. La Biblia se interpreta sola. Nosotros no debemos tomarnos tal atrevimiento. Pero veamos a qué se refiere este pacto. Hebreos 7:22. Jesús es fiador de un mejor pacto. Y eso lo vamos a encontrar en... pero antes leamos Hebreos 8, a ver qué nos parece. ¿Y qué decía cuando yo me acuerdo cuando tuve una clase en el high school que decía, entiende lo que lees? Es un problema que todos tenemos, ¿no? Primero no leemos y luego cuando leemos ni siquiera le ponemos atención a lo que leemos. Pero desde el primer versículo, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sienta a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote estaba constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran ofrendas según la ley, lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, aquí vemos otra vez, ¿qué dice Hebreos? El punto principal del libro de Hebreos, claramente lo dice el versículo 1, es que tenemos un mejor pacto y establecido según el versículo 6 sobre mejores promesas. Ahora, algo que no sé si ustedes sepan, pero este no es el primero ni el último pacto. A través de toda la Biblia ha habido demasiados pactos. Por ejemplo, el pacto adámico, el pacto mosaico, el pacto abrahámico. Sí, no es el primer pacto. Para nosotros esta es una enseñanza nueva, pero no es nuevo. Esto han pasado varios pactos. ¿Sí? No es el primero. ¿Qué dice? ¿Qué es el pacto mosaico? Cuando cae el diluvio, ¿qué dice el Señor? Pondré mi arco sobre las nubes y cada vez que la vea me recordaré para no destruir la tierra otra vez con agua. Ese era el pacto mosaico. El pacto abrahámico, ¿qué era el pacto abrahámico? Dijo, pues circuncidaréis el prepucio y de todos tus descendientes al octavo día. Y hay muchos pactos como este. Necesitamos leer la Biblia. Este no es el único pacto. Jesús viene a ser fiador de un mejor pacto. Pero han cambiado los pactos. Es más, no han cambiado. El pacto ha venido sobre otro y sobre otro y sobre otro. Y no se contradice ninguno de los pactos, ni el pacto de Adán hasta el pacto de Jesús. No se contradicen, pero en lo absoluto, para nada. Sin embargo, te dan idea de lo que el Señor nos está revelando. Pongan atención, le dijo a Moisés: ten cuidado que hagas todo de acuerdo al modelo que se te fue presentado en la montaña. ¿Qué modelo de cuál? De lo que es en el cielo. Sí, él estaba haciendo una representación de lo que habría de venir o de lo que va a venir. Sí, todo lo que tenemos, el tabernáculo, las fiestas, todo lo que se hace es que dice sombra, figura de lo que va a venir, no de lo que ya pasó, de lo que va a venir. Y todos estos pactos van cambiando, pero no se van contradiciendo. Todo lo contrario. ¿Ok? Entonces aquí vemos que se está hablando de que lo que está cambiando es un pacto. ¿Sí? Pero este pacto es mejor porque según Hebreos está basado en mejores promesas y en un mejor sacerdocio. Porque, miren, para que entienda, el sacerdocio levítico ofrecía ofrendas y sacrificios en un santuario terrenal. ¿Sí? En un santuario hecho por mano de hombre. Pero cuando viene Yeshua, Jesús, que se convierte en el Melquisedec o en el rey, ¿sí? El rey sacerdote, ahora él es fiador de un mejor pacto, pero él va a estar oficiando no en un tabernáculo de hombres, sino en el tabernáculo que está en el cielo. Y si usted no tiene la menor idea de lo que estoy hablando, pues lea Apocalipsis, porque dice que descendía la nueva Jerusalén. ¿Sí? Hebreos capítulo 11 dice que ellos veían y esperaban la ciudad, la celestial, por lo cuales se olvidaron de este mundo. Dice la escritura que Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, porque ellos esperaban estas cosas celestiales. De eso estamos hablando, de un mejor pacto. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es este pacto. Y si no, algunos de ustedes ya han de estar diciendo, oh sí, el pacto, porque Jesús lo hizo. Algunos ya se han de recordar hasta la escritura, dónde lo dijo y cuándo lo dijo. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 20.
cuando se habla de este pacto que Hebreos 7 y Hebreos 8 están hablando específicamente. 8 capítulo 1. El punto principal, dice, de lo que estoy hablando es que tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en Lucas capítulo 22, versículo 20, que dice de la siguiente manera: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora, yo he escuchado tantas cosas que dicen, bueno, este es el pacto donde el Señor cambia toda la ley y ahora entra el Espíritu Santo y ya no tenemos que guardar la ley porque ahora tenemos el Espíritu y bla, o sea, tantas cosas. Pero si usted pone atención a los versículos que vienen a continuación, pero qué contrariedad, qué cosa tan horrible decir estas cosas. Porque eso nunca fue la intención del Padre, o al menos no de acuerdo a las Escrituras. Sí, el pacto está basado para mejores promesas. Este pacto es lo que Cristo vino a cumplir. Pero ¿por qué? ¿Cuándo o dónde? Lo profetizaron los profetas. Acuérdense que leímos, acuérdense el primer Shabbat que leímos decía que estamos fundamentados sobre el fundamento de profetas y de apóstoles. ¿Sí? Tenemos el fundamento de profetas y de apóstoles y ellos no se contradicen. Nosotros sí, ellos no. ¿Sabe por qué nos contradecimos? Porque nos inventamos cosas, pues no leemos lo que está allí. ¿Sí? Es como algunos judíos que le han prohibido a ciertos sectores religiosos que no lean el libro de Daniel, porque el libro de Daniel pues no se alinea con su teología y muchas veces prefieren quitar la Biblia que cambiar su teología. Lo que voy a seguir es lo siguiente: si mi teología no se alinea con la Biblia, lo más seguro es que yo estoy mal. Y no debo cambiar ni quitar libros. Debo de ver por qué lo que yo creo no se alinea con lo que está escrito. Si yo digo que la ley cambió, entonces ¿por qué tenemos esta profecía que viene a continuación? Y la encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 35, que es donde se profetizó por primera vez el pacto del cual Jesús está hablando en Lucas capítulo 22, versículo 20. Jeremías 31, 31 dice de la siguiente manera. Y muchas veces hemos leído esto, pero no le ponemos atención, y mucho menos, ¿cómo se puede decir? Ponemos las escrituras en conjunto. Pero dice el 31, Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. En el original dice mi Torah. Daré mi Torah, mi ley. ¿En dónde? En sus mentes. Y las escribiré en sus corazones. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora fíjese estamos leyendo Hebreos 7:12 y dice que cambia el sacerdocio, y que cuando cambia el sacerdocio también hay un cambio de ley. Y luego si lee Hebreos 8 dice que el punto principal del libro de Hebreos es que tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas
Y las mejores promesas de las que Hebreos capítulo 8 se refiere es que ahora la ley, la Torah del Todopoderoso, va a estar escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora explícame tú, ¿cómo es que Hebreos dice, 7:12 dice que va a cambiar la ley, pero las promesas del mejor pacto dice que la va a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones? No parece ser que este pacto que Jesús vino a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel, y las consecuencias de este pacto es que la ley del Señor iba a estar en la mente de ellos y en el corazón, de repente tenga que cambiar. O sea, ¿por qué vas a cambiar lo que el Espíritu Santo o el Señor va a poner en tu mente y en tu corazón? No tiene sentido. Y otra vez lo vuelvo a repetir, si lo que yo creo no se alinea con lo que está escrito, casi me atrevo a asegurar que yo estoy mal. Casi. Que a veces nosotros no queremos estar mal, casi nunca. Pero si la escritura nos está contradiciendo, pues ¿para qué peleamos? Entonces, el nuevo pacto que Cristo vino a hacer, que lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 20, que es el nuevo pacto, dice que las mejores promesas es que tendríamos la Torah del Mesías o la Torah de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sí vemos como que ya las escrituras están chocando, ¿verdad? O se contradecirán los profetas, se contradecirá el Señor. Mejor sigamos viendo de qué se trata todo esto. Y veamos Ezequiel, porque acuérdense que la escritura dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. No puedes sacar una sola escritura y decir esta es la verdad si no hay quien la vale, si no hay 2 o 3 personas que hablen sobre el mismo tema. Y Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: y daré un corazón nuevo. Oye, cuántas escrituras, cuántas sermones no escuché en la iglesia. Y daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos, ¿verdad? Y quitaré el corazón de piedra. Ay, hermosos sermones. Pero nunca se enfocaban en lo que realmente se refería. El versículo 19: daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pero ¿para qué va a hacer eso? Pues lea el versículo 20. Ezequiel 11:20. Para que anden en mis ordenanzas y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Entonces, si la idea de quitar el corazón de piedra y poner uno de carne es para que yo ande en las ordenanzas del Señor, pero Él va a venir y va a cambiar la ley y ya no la tengo que guardar, pues ¿para qué se molestaba? Si la iba a cambiar de todas maneras. ¿O será que yo no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo? ¿Será que mi doctrina o lo que yo creo no se alinea con lo que está escrito? Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, ¿dónde vemos que el Espíritu de Dios viene a nosotros? Pues lea Hechos capítulo 2, versículo 36.
y 37. Estando los apóstoles en el aposento alto, dice que vino de nuevo, que vino un viento recio que llenó toda la casa y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego dice San Juan, si no me equivoco, creo que es el capítulo 14, no me recuerdo bien claro, pero dice que el Espíritu de Dios vendría para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Compárelo con lo que estamos leyendo ahorita. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué va a poner su espíritu? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si cuando el Señor ponga su espíritu dentro de nosotros es para que yo guarde sus preceptos y sus caminos y sus mandamientos, pero según Hebreos capítulo 7 versículo 12, los va a cambiar o no entiendo lo que está diciendo, o las escrituras se contradicen. Y lo más seguro es que yo soy el menso, porque Dios nunca se contradice. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él dice, desde el vientre de tu madre preordené cada uno de tus pasos. Es más, dice, yo sé lo que tú vas a decir antes de que abras tu boca. Yo sé cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Él sabe todas estas cosas. Pero nosotros creemos saber más que el Señor diciendo, oh, aquí el Señor se está contradiciendo. No, Él no se contradice. Nosotros siempre somos, pero tenemos un espíritu de orgullo. No queremos preguntarle al Señor qué está pasando aquí. Señor, te estás contradiciendo aquí. ¿Cuál es la respuesta? Y por derecho, siempre el problema es que no leemos. Y no leemos tampoco el Antiguo Testamento. Por eso es que no vemos estas cosas. No vemos que el pacto del cual Jesús estaba hablando en Lucas 22:20 era para que trajera mejores promesas, y las mejores promesas era para que Él pusiera Él sus Torah, sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a terminar este asunto. Veamos Hebreos. Empezamos y así vamos a empezar a definir todo este asunto. Hebreos capítulo 8. Perdón. Y lo vamos a leer desde el versículo 8. Se me hace que es 8 días. Porque respondiendo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo. En el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por si usted estaba diciendo, pero está sacando escrituras del Nuevo Testamento, bueno, el autor del libro de Hebreos está citando letra por letra Jeremías capítulo 31, versículo 31, diciendo que la profecía de Jeremías 31 y la escritura de Lucas 22:20 es el pacto que se profetizó, que se está cumpliendo hoy en día. Entonces el pacto que Cristo está haciendo es la profecía que hizo Jeremías 31, y él está diciendo, si lee el capítulo 1 del libro el capítulo 8, versículo 1 del libro de los Hebreos, dice, el punto principal de todo esto es que tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas, y el
pacto mejor del que está hablando es que ahora, según el versículo 8, 9 y 10, es que ahora las leyes del Señor van a estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero entonces, ¿qué hacemos con Hebreos 7:12? Que dice que cuando haya cambio de sacerdocio, también hay cambio de ley. O sea, ¿cómo puede haber cambio de ley y a la misma vez pongan las leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones? Y hay cualquiera se inventó, es que está hablando de la ley moral. No hay tal cosa. La ley ritual. No hay tal cosa. O sea, no hay ni una escritura que avale esa tontería de que hay ley moral, hay ley ritual, y hay un montón de cosas que nos hemos inventado, pero no hay nadie hasta el día de hoy que diga, mira, esta escritura dice que esta es la ley moral, y esta es la ley ritual, y esta es la ley mosaica, y esta es la ley whatever. No, se las inventan. Por eso es que tenemos tantas confusiones, porque nos inventamos leyes morales, leyes rituales y un montón de cosas que nos inventamos, pero no existen, al menos no las encuentras en la Biblia. Pero, ¿qué hacemos entonces con Hebreos capítulo 7, versículo 12? Si ya vimos en las Escrituras que el pacto que Cristo viene a hacer es el mismo pacto que Jeremías 31 está dictando, y las mejores promesas de este pacto es que las leyes del Señor van a estar escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿qué hacemos con Hebreos capítulo 7, versículo 12, que dice que cuando haya cambio en el sacerdocio, también debe de haber cambio en la ley? ¿Qué hacemos con eso? ¿En realidad se contradicen las Escrituras? Bueno, veamos de qué se trata este asunto. Y quiero que vean esto. Cuando vemos Hebreos capítulo 7, versículo 12, quiero que, ¿sabe qué? Tome por favor, ¿cómo se puede decir? Tome responsabilidad. Haga tiempo de las Escrituras. Busque la definición exacta de cada escritura. Y va a encontrar que la palabra cambio en el libro, hablando de Hebreos 7:12, va a encontrar que la palabra es metatesis. Y la definición primaria de la palabra metatesis significa transferencia de autoridad de un lugar a otro. Entonces, si yo hablara hebreo y yo entendiera hebreo, lo cual no lo hago, pero si yo lo entendiera y leyera cuando hay cambio de sacerdocio, hay un metatesis de la ley, yo estuviera leyendo cuando hay cambio de sacerdocio, hay una transferencia de autoridad del sacerdocio levítico a un sacerdote de mayor autoridad. Entonces, si es una transferencia de autoridad, ya no es un cambio de ley. ¿Sí? No se está cambiando la ley. Se está transfiriendo la autoridad. Pero no me crea a mí, vaya al Strong y busque la definición exacta de la palabra metatesis. O busque en el diccionario, la concordancia Strong, el capítulo 7, versículo 12 del libro de los Hebreos, y busque palabra por palabra qué significa la definición exacta, la raíz etimológica de cada palabra, y se va a dar cuenta que no está aconteciendo un cambio de autoridad, perdón, un cambio de ley, está aconteciendo un cambio de autoridad. Y si eso es verdad, como está escrito, entonces Jeremías no contradice a Jesús, Jesús no contradice al autor de los Hebreos, y toda la Biblia automáticamente engrana.
Pero si yo digo que ya cambió la ley, entonces yo estoy contradiciendo a Jesús, que dice que yo no vine a cambiar la ley, sino a darle cumplimiento. Si yo digo que cambió la ley, entonces yo estoy contradiciendo a Jeremías y 31:31, que dice que en el pacto las leyes van a ser escritas en mi corazón, y estoy contradiciendo a Hebreos. Pero ninguno de ellos se contradice, nos contradecimos nosotros por no escudriñar. Y mira, no es la primera mala interpretación o mala interpretación. Porque antes yo decía, ¿por qué las Biblias se contradicen? Y no falta el ignorante que dice, la Biblia escribió un hombre y la Biblia tiene tantas contradicciones. Déjeme quitar esa tontería de una vez. ¿Okay? La Reina Valera, James King Bible, la Septuaginta, todas estas son traducciones de la Biblia original. Y los bookkeepers de la palabra de Dios siempre han sido los judíos. Hay quien dice, es que los católicos la tuvieron y ellos han cambiado. No. Mucho antes que existiera el romanismo católico, ya estaban los judíos. Y ellos por todas las eternidades han sido los bookkeepers, los que guardan el libro. Y toda traducción viene de ellos. Cuando ellos están traduciendo las escrituras, como la Reina Valera que uso, la Septuaginta, la Shepherds, todas las traducciones vienen de ellos. Entonces cuando las están traduciendo cambian ciertas palabritas, por eso llevamos estas confusiones. Pero le voy a sugerir algo. Cuando empiece a leer algo que contradice ciertas cosas, hágase un favor, vaya y busque la definición exacta o la raíz etimológica de esa palabra como está escrito en el original, y se va a dar cuenta que la Biblia no se contradice, porque si la ley cambiara, entonces sí se contradijera. Es más, voy a terminar con esto. Mire, está Jesús hablando, está expulsando un demonio. Y nunca falta el envidioso, ¿verdad? Dice, ay, es que por el dedo de Satanás es que hace esta cosa. Por el dedo del diablo, por el dedo del enemigo. Y dice, no es así. Porque una casa dividida no puede permanecer. Entonces imagínense, si el Padre en el Antiguo Testamento dice una cosa y luego Él viene y dice otra, allí había una división tremenda, y no es así. Que dice San Juan capítulo 14, Señor, para que seamos uno como tú y yo somos uno. Es más, Él dijo, yo no vine a traer mi propia doctrina, sino las palabras que el Padre me ha dado son las que les estoy dando. Y ese es el análisis de Hebreos capítulo 7, versículo 12. Y ya willing, Dios mediante, voy a empezar a hacer análisis de tantas otras incoherencias que nosotros creemos, de las cuales no tenemos ni medio fundamento, y nos hemos inventado tantas cosas invalidando la palabra de Dios. Nosotros no tenemos cuidado en esto, pero mire, si algo le molesta allá al Padre, a Yeshua, es que cambiemos su palabra. Recuérdese que Él estaba hablando con unos fariseos y dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos conforme al rito de los ancianos? Y la respuesta de Él hacia ellos le dice, ¿y por qué ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones de hombres? ¿Sabe cuántas tradiciones tenemos nosotros hoy en día? Es inaudito. Pero bueno, con eso voy a terminar esta enseñanza, y Dios mediante voy a hacer un análisis de alguna otra escritura que parece ser controversial. Por lo pronto, el Señor les bendiga y les prospere.
Y así terminamos esta escritura.